En un universo vasto, lleno de misterios y maravillas, te invito a una nueva exploración. Mundos extraños descubiertos alrededor de nuestras vecinas estelares. Piensa en nosotros, planetas habitables de la Vía Láctea, orbitando en nuestra propia galáctica. Aún así, el universo es un lugar enorme y lleno de sorpresas. Los astrónomos han estado explorando nuestro entorno estelar desde hace mucho tiempo, pero solo en los últimos años han comenzado a encontrar evidencia de planetas extrasolares o exoplanetas que pueden ser similares a nuestros propios mundos. Los descubrimientos más recientes en la búsqueda y caracterización de exoplanetas son tan impactantes como lo eran cuando se descubrió que no somos el único planeta habitado en el universo. En este documental, te llevaré por un viaje a través de los avances recientes en la búsqueda y caracterización de estos misteriosos planetas extrasolares. Te presentaremos a los más importantes descubrimientos, como exoplanetas gigantes y masivos, junto con sus sistemas estelares. Además, discutiremos las propiedades físicas que han sido detectadas en exoplanetas y cómo pueden ser indicativas de la posibilidad de vida. Te invito a abrir tu mente a nuevos horizontes y descubrir lo que el universo nos tiene preparado. El planeta más cercano a nosotros, Próxima Centauri b, es solo 4.2 años luz de distancia. Es una exoplaneta rojiza en la zona habitable de su estrella anfitriona, donde la temperatura puede permitir el agua líquida. Más allá del sistema solar, hay un planeta gigante llamado HD 209.458b, que orbita alrededor de una estrella de tipo F Tía. Tiene un tamaño similar a Júpiter y se creía que estaba compuesto en su mayoría de gas. Sin embargo, en 2007, se detectó evidencia de que HD 209.458b tiene una atmósfera densa que contiene hidrógeno y helio, así como otros elementos químicos como nitrógeno y carbono. Recientemente los astrónomos han descubierto exoplanetas rocosos más pequeños que la Tierra, llamados supertierras o super-Earths. Un ejemplo de estos mundos es el planeta Kepler 186, el cual orbita en la zona habitable de su estrella anfitriona y puede ser similares a nuestro propio mundo en términos de temperatura y atmósfera. A medida que la tecnología avanza y los telescopios se vuelven más sensibles, es posible que descubramos más exoplanetas y que comprendamos mejor su naturaleza y propiedades físicas. Estos mundos extraños pueden llenarnos de curiosidad y esperanza sobre lo que el universo nos tiene preparado para nosotros. Solo es cuestión de tiempo antes de que descubraseis los últimos secretos de nuestro entorno estelar. Adelante, en esta nueva exploración. En los últimos años, la búsqueda y caracterización de planetas extrasolares, exoplanetas, ha sido un campo de investigación en constante auge. Los científicos están revelando secretos del universo que eran hasta ahora desconocidos, abriendo caminos para la comprensión de nuestra posición en el cosmos. Pensar que no somos solitarios en este vasto espacio es una idea que causa emoción y temor iguales. Pero ahora sabemos que estamos rodeados por mundos extraños y desconocidos, incluso en las inmediaciones de nuestras vecinas estelares. Por ejemplo, consideremos el sistema Kepler 62. En él, se encuentran 5 exoplanetas en órbita alrededor de una estrella similar a nuestra propia Sol. Uno de ellos, Kepler 62e, es un mundo que podría ser habitado. Su tamaño y temperatura hacen posible la existencia de agua líquida en su superficie. Otro sistema que nos ha sorprendido es el de TRAPPIST-1. Se trata de una enana roja muy pequeña, alrededor de la cual orbitan 7 exoplanetas. Aunque las condiciones son más difíciles para la vida, el planeta TRAPPIST-1e ofrece condiciones interesantes. Su tamaño y temperatura sugerirían que podría albergar agua líquida en su superficie, como Kepler 62e. Pero no todas las descubiertas son mundos potencialmente habitables. Algunos son gigantescos y masivos, con características inusuales. Por ejemplo, el planeta HD 100.546b se encuentra en una etapa de crecimiento rápido, acumulando una enorme nube de polvo alrededor suyo. El sistema estelar HD 100.546
presenta una estrella central en erupción, lo que hace que el planeta recién descubierto sea mucho más grande y caliente que los mundos conocidos hasta ahora. Esto solo es el comienzo de nuestra exploración del universo. Cada día, los científicos descubren nuevos mundos extraños y desconocidos alrededor de nosotros. Estos planetas gigantescos y masivos nos muestran que el universo es mucho más complejo que lo pensábamos hasta ahora, y nos llevan a preguntarnos qué otros misterios ocultos esperan ser descubiertos. Por supuesto, hay muchas preguntas que todavía no se han respondido. ¿Cómo se formaron estos planetas? ¿Cómo evolucionaron su atmósfera y sus océanos? ¿Qué vida pudo haber surgido en ellos? Las investigaciones continuarán, y la búsqueda por descubrir nuevos mundos extraños es más emocionante de lo que puede parecer. Estos exoplanetas nos hacen saber que no somos solitarios en este vasto espacio, y pueden ser el comienzo de la comprensión de nuestra posición en el cosmos. A medida que los científicos continúan descubriendo nuevos planetas extrasolares, cada uno es una pieza importante en la historia de la ciencia y del conocimiento humano. Es una oportunidad única para comprender el universo más allá de nuestras fronteras terrestres, y nos lleva a preguntarnos: ¿qué espera por nosotros alrededor de las estrellas que nos rodean? En estas últimas décadas, nuestros telescopios terrestres y observatorios espaciales han sido testigos impotentes de una saga celeste inimaginable. Un drama cósmico que nos invita a explorar un nuevo universo, en el cual nuestra vecindad solar no es más que la primera de muchas posibilidades para la existencia. Escuchemos el nombre del primer planeta extrasolar descubierto. 51 Pegasi b. Se trata de un gigante gaseoso, con una masa de al menos 4.27 veces la terrestre, orbitando en solo 4 días y medio alrededor de su estrella. Un misterio que nos invita a preguntarnos: ¿cómo puede existir un planeta tan grande en tanta proximidad de su estrella? La respuesta se encuentra en la teoría de los exoplanetas calientes, o planeta caliente, que se refiere a aquellos que orbitan muy cerca de sus estrellas, lo cual les confiere altas temperaturas y presiones. Estos planetas son una clase especial de mundos extrasolares, que podrían ser similares a Venus o Mercurio en nuestro propio sistema solar. Pero 51 Pegasi b no es el único planeta caliente del universo. Los datos recientes nos han permitido descubrir muchos más de estos misteriosos mundos, como GJ 436b y HD 209458b, que también orbitan en una distancia muy corta a sus estrellas respectivas. Sin embargo, no todos los exoplanetas son calientes. Muchos de ellos se encuentran en las frías regiones del espacio exterior, lo cual les confiere temperaturas y presiones más bajas. Entre ellos, podemos mencionar a HD 85512b, que orbita en una distancia mucho mayor que la de su estrella, por lo que su superficie se mantiene con temperaturas frías, similares a las de Júpiter. Otro grupo importante de exoplanetas es el de los falsos planetas calientes, o false positives. Estos planetas no orbitan realmente alrededor de sus estrellas, sino que se encuentran en un sistema complejo, lo cual puede ocasionar una falsa detección. El estudio de exoplanetas nos invita a descubrir nuevos mundos y sistemas estelares, muchos de los cuales serían inimaginables en nuestro propio sistema solar junto a nosotros. Pero, ¿cómo podríamos detectar estos misteriosos planetas? La respuesta se encuentra en la astrometría, que es el estudio de las pequeñas variaciones de posición de las estrellas debidas a la presencia de un planeta en su órbita. Por medio de esta técnica, se han podido detectar cientos de exoplanetas en las últimas décadas. Otra técnica que ha sido utilizada para descubrir nuevos mundos extrasolares es la velocidad radial, que consiste en medir las variaciones en la velocidad orbital de una estrella debidas a la presencia de un planeta. Esta técnica se ha convertido en una herramienta poderosa para detectar exoplanetas a partir de datos procedentes de observatorios espaciales como el Hubble o el Spitzer. Pero no todas las propiedades físicas de los exoplanetas han sido descubiertas por medio de estas técnicas.
Algunos investigadores han utilizado la espectroscopia infrarroja para determinar la presencia de gases atmosféricos en algunos de estos misteriosos mundos, lo cual puede ayudar a descubrir sus propiedades y características. La búsqueda de exoplanetas nos invita a explorar un nuevo universo, lleno de misterios y sorpresas que nos alejan de nuestra vecindad solar, y nos introduce en el mundo de los planetas extrasolares. Estos mundos pueden ser indicativos de la posibilidad de vida en el universo, una pregunta que aún no ha sido respondida. La investigación sobre exoplanetas continúa siendo una de las principales prioridades del campo de la astronomía contemporánea. Los descubrimientos recientes han permitido ampliar nuestros conocimientos sobre estos misteriosos planetas, lo cual nos invita a preguntarnos: ¿qué otros mundos extrasolares podríamos encontrar en el universo? El universo es un gran libro que contiene muchas historias. Cada página de este libro es un planeta diferente, con su propia historia y características únicas. Nuestra tarea como astrónomos es leer ese libro y descubrir nuevas páginas, uniones y detalles que nos hacen comprender el gran misterio del universo. Y ahora de nuestras vecinas estelares Moguervesi, esperamos descubrir planetas similares a la Tierra, que podrían albergar vida y ser nuestra mayor fuente de inspiración. En conclusión, la búsqueda y caracterización de exoplanetas es una tarea imprescindible en el campo de la astronomía contemporánea. Estos misteriosos planetas nos invitan a descubrir nuevos sistemas estelares, nuevas propiedades físicas y nuevas posibilidades para la existencia. Nuestro desafío es continuar descubriendo nuevos mundos extrasolares y responder a la pregunta que ha intrigado a los hombres desde la antigüedad: ¿hay vida en el universo? En nuestra galáctica búsqueda por mundos extrasolares, hemos descubierto un mundo gigante que nos sorprende incluso a nosotros, los astrónomos. Un planeta masivo que orbita una estrella de tipo K en la constelación Cygnus, con el nombre oficial de HD 10180G, con un tamaño comparable al de Júpiter y aproximadamente 2 veces más masivo que este gigante gasoso de nuestra propia vida. Este planeta es una sorpresa que nos arroja nuevas luces sobre la diversidad en los mundos extraños descubiertos alrededor de nuestras vecinas estelares. Para entender cómo ha sido posible el hallazgo de un planeta tan masivo, es importante conocer más sobre la estrella que lo orbita. Ajá. 10180 es una enana roja que se encuentra a unos 127 años, luz de distancia de nosotros, y tiene aproximadamente el 65% de la masa solar. Aunque su temperatura superficial es muy baja, alrededor de los 3500 grados centígrados, HD 10180G está localizado en la zona habitable, también conocida como zona habitable o zona de habitabilidad planetaria, donde las condiciones son favorables para el desarrollo de vida. Este hallazgo nos da la oportunidad de investigar cómo puede haberse formado un planeta tan masivo en una zona habitable y su posibilidad de ser un hogar potencial de vida. HD 10180G se encuentra en el sistema planetario más grande que ha sido descubierto hasta ahora, con un total de 7 planetas confirmados, algunos de los cuales también pueden encontrarse en la zona habitable. El siguiente paso importante en el estudio de este planeta gigante es determinar su composición y propiedades internas. A través del análisis de la luz que emite la estrella y la interacción gravitatoria entre los planetas del sistema, podemos inferir información sobre las características del planeta HD 10180G. La investigación ha revelado que este gigante posee una atmósfera rica en metano, un gas altamente inflamable, y que puede ser un indicador de vida en el sistema solar, así como en otros sistemas planetarios. Sin embargo, también se han detectado cantidades significativas de hidrógeno y helio, gases comunes en la mayoría de los mundos extrasolares descubiertos hasta ahora. El planeta HD 10180G
representa un gran avance en nuestra comprensión del universo y de la posibilidad de vida en otros planetas. En el futuro, la investigación continuará explorando estos mundos extraños y su potencial para albergar a seres vivientes. La búsqueda por nuevos exoplanetas continuará, con la esperanza de encontrar mundos que se parezcan más a nuestro propio planeta Tierra y podrían albergar vida en su forma más básica o sofisticada. La detección de HD 10180G es solo el comienzo de una nueva era en la exploración del universo y su posibilidad de vida. A medida que los avances tecnológicos nos brindan más información sobre estos mundos extraños, nuestra comprensión de cómo se forma la vida aumenta, así como nuestro aprecio por el misterio del universo y su gran diversidad. En esta búsqueda incesante por respuestas, estamos llevando a cabo una exploración que es a la vez fascinante y humilde. Al descubrir nuevos mundos extraños y sus sistemas estelares, nos encontramos con un universo más grande y complejo que el que imaginábamos. Nos enorgullece de tener una parte en esta gran aventura, así como la posibilidad de contribuir a la exploración de mundos potencialmente habitables y de vida extraterrestre. Upokamo. La búsqueda por nuevos exoplanetas es un desafío que nos impulsa a abordar temas más profundos sobre la existencia y el significado de la vida en nuestro universo. A medida que avanzamos en nuestra comprensión del universo, también avanzamos en nuestra comprensión de nosotros mismos y de nuestro lugar en este gran misterio. Esto es solo el comienzo. A medida que continuamos explorando el universo, esperemos descubrir más mundos extraños y maravillosos, así como nuevas pistas sobre la naturaleza del universo y cómo podríamos estar relacionados con ellos. A medida que nos enorgullecemos de nuestros avances, también nos enorgullece el hecho de compartir esta gran aventura con ustedes, espectadores entusiastas y curiosos que nos acompañan en nuestra búsqueda por descubrir la verdad detrás del universo. En los últimos años, los astrónomos han descubierto mundos extraños que nos harían revivir la mitología griega. Los exoplanetas gigantes y masivos, como Kepler-10 y HD 209.458, son ejemplos de estos misterios del universo. La primera comparación que se hace es con la Tierra. Tenga en cuenta que, si suponemos que la Tierra sea una manzana, Kepler-10 sería una gran bola de hielo de golf, con un diámetro 5 veces mayor y una masa 12 veces superior a la de nuestro planeta. Es como si la Tierra fuera sumergida bajo la superficie de esta enorme manzana de hielo. Ahora, ¿qué ocurriría si agarráramos esa gran bola de hielo y la lanzáramos hacia el Sol? La órbita de Kepler-10 se asemeja precisamente a lo que ocurriría en ese escenario. Su velocidad orbital lo lleva a recorrer una distancia 5 veces mayor que la del planeta más lejano del sistema solar, Neptuno Pun. En otro extremo, HD 209.458 es un misterio diferente. A pesar de ser un gigante gaseoso como Júpiter, tiene propiedades extrañas que no se pueden explicar completamente. Por ejemplo, se piensa que su atmósfera está compuesta principalmente por hidrógeno y helio, pero también contiene trazas de oxígeno, carbono y otros elementos químicos que son abundantes en la Tierra. La verdadera apariencia de HD 209.458 es una sorpresa. Estudios realizados desde el telescopio espacial Hubble han revelado que esta exoplaneta posee una densidad comparable a la del agua, algo inusual para un gigante gaseoso. Esto sugiere que HD 209.458 tiene un núcleo rocoso de tamaño similar a la Tierra, lo que hace que esta exoplaneta sea más parecida a un planeta similar al nuestro que podría haberla creído. Sin embargo, hay otro aspecto de HD 209.458 que ha llamado la atención de los astrónomos: su temperatura extremadamente alta. Tony Joaseo porque la estrena en Peregues, iluminado llamado a ser la buena atención de los astrónomos. Se cree que su superficie se encuentra a más de 600 grados Celsius. ¿Cómo es posible que un planeta tan caliente pueda soportar una atmósfera parecida a la de la Tierra? Una explicación podría estar en el viento solar, una tormenta de partículas cargadas que emana del Sol.
Se piensa que este viento puede bombear energía en HD 209.458, lo que mantiene su atmósfera fría y húmeda. Pero no es solo la exoplaneta en sí lo que nos intriga sobre HD 209.458. También su estrella anfitriona, una gigante naranja similar al Sol. Hay evidencia de que esta estrella ha perdido mucha masa a lo largo del tiempo, y se cree que es la causa de la temperatura extremadamente alta de HD 209.458. La búsqueda de nuevos planetas extraños está en marcha, y los descubrimientos no cesan. La astronomía exoplanetaria nos permite avanzar en nuestra comprensión del universo, y posiblemente descubrir mundos que serán hogar de vida extraterrestre. Aún así, la búsqueda continúa. Se desafía a los astrónomos de todo el mundo a descubrir más misterios del universo y comprender lo que hace posible la existencia de vida extraterrestre. Esta es una tarea gigantesca, pero también increíblemente emocionante. Cada nuevo planeta descubierto nos lleva un paso más cerca de comprender nuestro propio lugar en el cosmos y la posibilidad de vida en otros mundos. Esta sección del guión narra sobre los exoplanetas gigantes y masivos, así como sus sistemas estelares. Se presentan ejemplos como Kepler 10c y HD 209.458. Además de sus peculiaridades y propiedades físicas, el tema principal es la comprensión del universo y la posibilidad de vida en otros planetas. En el camino hacia la comprensión del universo, nos enfrentamos a mundos extraños e inesperados que han surgido alrededor de nuestras vecinas estelares. Las observaciones y descubrimientos recientes han puesto en evidencia una diversidad tan amplia que nos hace preguntarnos si se trata de simple coincidencia o de un hecho mucho más profundo. Pensamos que el espacio exterior es un lugar desolado, con planetas rocosos y calientes iguales a nuestro propio Sol. Pero lo que realmente encontramos es una mezcla de mundos gigantescos y masivos que nos desafían nuestras expectativas. Estos exoplanetas tan extraños son una muestra clara de cómo el universo siempre tiene alguna sorpresa para nosotros. Imagina un planeta con 2 veces la masa de Júpiter y 3 veces la masa del Sol. Se trata de HD 100.546b, un misterioso objeto que orbita cerca de una estrella azul en la constelación Pegaso. Desafía nuestras expectativas de lo que puedan ser los planetas y sirve como un ejemplo de cómo el universo siempre tiene suerte para nosotros. Aunque HD 100.546b parece una enigmática masa roja, es solo uno de muchos exoplanetas que han sido descubiertos recientemente y que nos han sacudido nuestra comprensión del universo. Por ejemplo, Kepler 16b es el primer planeta conocido que orbita alrededor de 2 estrellas en un sistema binario. Es una evidencia clara de cómo el universo es mucho más complejo de lo que podríamos haber imaginado. También hay exoplanetas que han sido descubiertos con propiedades físicas extrañas e intrigantes, como HD 209.458b. Un planeta caliente que orbita a una estrella amarilla en la constelación de Pegaso. Este exoplaneta ha estado al foco de muchos estudios recientes debido a sus propiedades atmosféricas, que se cree que contienen compuestos orgánicos y metales pesados. Estas observaciones no son solo una sorpresa para nosotros, sino también una oportunidad para aprender más acerca del universo. Las nuevas tecnologías y métodos de detección han abierto la puerta a una era en la que podemos explorar los mundos extrasolares con mayor profundidad y precisión. La búsqueda de exoplanetas no solo nos proporciona nuevas sorpresas y descubrimientos, sino también un aumento de nuestra comprensión del universo y la posibilidad de vida en otros mundos. A medida que continuamos explorando estas regiones desconocidas, nos hemos convertido en testigos de cómo el espacio exterior es mucho más grande y más complejo de lo que podríamos haber imaginado. En los últimos años, la exploración del universo ha dado lugar a descubrimientos que han cambiado radicalmente nuestra comprensión de cómo es el cosmos en el que vivimos. Uno de estos avances trascendentales ha sido la identificación de mundos extraños y exóticos alrededor de nuestras vecinas estelares. Planeta extrasolares o exoplanetas, como son conocidos.
Imagínese un mundo donde el cielo nocturno es rojo, o un planeta caliente en cuya superficie flotan océanos de magma. Estas fantasías pueden tener una base en realidad. Gracias a la tecnología y al avance de las técnicas de detección, estos mundos alienígenas se han convertido no solo en posibilidades teóricas, sino en objetos tangibles de estudio para los astrónomos. Los descubrimientos más recientes han permitido identificar exoplanetas gigantes y masivos que orbitan alrededor de las estrellas cercanas a la Tierra. Los más interesantes entre ellos son aquellos que pueden haberse formado en regiones habitables, donde la presencia de agua líquida podría hacer posible la existencia de vida. La exoplaneta Kepler 22b, descubierta en 2011, es un buen ejemplo de un planeta que puede tener condiciones habitables similares a las de la Tierra. Esta exoplaneta se encuentra en el sistema estelar Kepler 22, ubicado a cerca de 625 años luz de distancia, y orbita a una estrella similar al Sol. Su periodo orbital es de 290 días y podría tener un clima favorable para la vida. Otro planeta interesante es el Kepler 438, también descubierto en 2015. A diferencia de Kepler 22b, este planeta se encuentra en el sistema estelar Kepler 438 y orbita a una estrella roja más pequeña que el Sol. Su tamaño es similar al de la Tierra, y su período orbital es de 35 días, lo que significa que puede estar muy cerca de su estrella hospedera, similar a Mercurio en nuestro propio sistema solar. Su tamaño es a pesar de sus similitudes con la Tierra, los científicos no han podido confirmar la presencia de agua líquida en Kepler 438. Para eso se necesitarán más estudios y detecciones precisas. Sin embargo, la posibilidad de que exista vida en estos planetas es una incitación para continuar explorando el universo y buscando nuevos mundos extraños alrededor de nuestras vecinas estelares. Sin embargo, los descubrimientos más recientes no solo han aportado nuevos mundos alienígenas a explorar, sino que también han abierto las puertas a la comprensión de cómo se forman planetas y sistemas estelares. Por ejemplo, los estudios sobre los exoplanetas gigantes y masivos, como el HD 100.546b, han demostrado que la formación de planetas puede ser un proceso mucho más complejo de lo que se pensaba hasta ahora. El HD 100.546b es un planeta gigante caliente ubicado a cerca de 330 años luz de distancia, en el sistema estelar HD 100.546. Fue descubierto por primera vez en 2007 y se ha convertido en uno de los objetos más interesantes para los astrónomos debido a sus extrañas características. Este planeta, que es mucho más grande que Júpiter, orbita muy cerca de su estrella hospedera y tiene una temperatura de 1200 grados Fahrenheit, 649 grados Celsius. Sin embargo, el más sorprendente de sus características es la presencia de un disco circunestelar, que en realidad es un disco de polvo y gas que envuelve a HD 100.546b. Este disco ha sido objeto de estudio por muchos astrónomos, quienes han descubierto que está compuesto principalmente de silicatos, hielo y agua. El HD 100.546b es un ejemplo de cómo la formación de planetas puede ser mucho más complicada de lo que se pensaba hasta ahora. Los científicos creen que este planeta pudo haberse formado en una región muy fría, donde el hielo y los silicatos estaban presentes en grandes cantidades. A medida que el disco circunestelar se acercó a la estrella hospedera, estas materias se vaporizaron y produjeron un entorno caliente y denso que pudo ser favorable para la formación de HD 100.546b. Este descubrimiento es uno más en una lista creciente de exoplanetas con extrañas características que han cambiado nuestra comprensión del cosmos en el que vivimos. A medida que avanzamos en la tecnología y en los métodos de detección, es posible que encontremos más mundos alienígenas que nos hagan preguntar cómo es la vida y su posibilidad en otros lugares del universo. Pero,
Aunque los descubrimientos de exoplanetas han sido una fuente de inspiración para muchos, también han llevado a una comprensión más profunda de lo que significa ser humano y de cómo nuestro lugar en el cosmos es tan único y extraño como cualquier mundo alienígena. En la búsqueda de mundos extrasolares, los científicos han ido adquiriendo herramientas cada vez más potentes que les permiten descubrir regiones del universo anteriormente desconocidas. Los descubrimientos recientes en este campo han llevado al frente de la escena a los planetas gigantes y masivos, unos misteriosos gigantes que giran cerca de sus estrellas madre. Estos gigantes planetarios son una clase especial de exoplanetas, más grandes y masivos que lo que nosotros conocemos como Júpiter. Los primeros miembros de este club se descubrieron en los años 90, pero en las últimas décadas, nuestras observaciones han mejorado hasta el punto en que podemos distinguir estos mundos incluso más allá de nuestra propia Vía Láctea. Uno de los mundos extraterrestres más interesantes de la categoría es HD. Unas observaciones recientes han revelado que el planeta se mueve en órbita muy excéntrica, lo cual puede ser causado por la interacción gravitatoria con un objeto más pequeño en su sistema estelar. Aunque parezca una característica complicada, esta excéntrica órbita proporciona oportunidades únicas para los científicos que desean investigar el planeta. Cuando HD 100.546b se aproxima a su estrella madre, la caliente y brillante estrella le arroja tormentas de gas y partículas hacia el planeta. Las observaciones han revelado que las nubes de polvo alrededor del planeta son una fuente de luz brillante en el espectro infrarrojo. Por otro lado, cuando el planeta se aleja de su estrella madre, se mueve hacia un punto más frío, lo que hace que la atmósfera del planeta se enfriara y se vuelva menos brillante en el espectro infrarrojo. Esta variación proporciona una fuente de datos única para los científicos que desean investigar el planeta y su composición. En cuanto a HD 100.546b, mucho se ha descubierto sobre él en los últimos años. Sin embargo, muchas preguntas aún permanecen sin respuesta. ¿Qué es lo que se está formando alrededor del planeta? ¿Qué misteriosos elementos compone su atmósfera? La búsqueda por respuestas continúa, pero cada descubrimiento adicional nos lleva más cerca de la comprensión del universo y los mundos extraterrestres que lo poblarán. En conclusión, el descubrimiento de estos gigantes exoplanetas ha abierto una ventana en el universo que anteriormente se pensaba inaccesible para la humanidad. Con cada descubrimiento adicional, nuestro conocimiento sobre los mundos extraterrestres y sus sistemas estelares crece. Dejando atrás más preguntas en busca de respuestas, aún hay mucho para explorar y descubrir. El universo continúa ofreciéndonos misterios que nos atraen como la luz de las estrellas más lejanas en el cosmos. Así que, si usted desea seguir este viaje por el espacio y descubrir los mundos extraterrestres, no lo olvide acompañarnos en esta hermosa y fascinante búsqueda. En los últimos años, nuestros telescopios han estado explorando el espacio más allá de nuestra vista directa, descubriendo mundos extraños y maravillosos alrededor de las estrellas cercanas a nosotros. En India, los planetas gigantes y masivos, como Kepler 16b, un planeta que orbita alrededor de dos estrellas en una órbita complicada, han sido uno de los descubrimientos más sorprendentes. Estos mundos colosales pueden contener atmósferas de gas y polvo, con posibilidades interesantes para la vida como nosotros la conocemos. Sin embargo, no todos los planetas extrasolares son tan inusuales como Kepler 16b. Muchos de ellos parecen tener características similares a nuestro propio planeta, con posibilidades aún más intrigantes para la existencia de vida. Un ejemplo es el planeta Kepler 22b, situado en una órbita similar a la Tierra, con temperaturas que pueden estar en el rango habitable. Este descubrimiento ha generado mucha excitación entre los científicos, ya que se trata de un mundo extrasolar en el que podría existir agua líquida y una atmósfera similar a la nuestra. Pero la búsqueda de planetas habitables no ha terminado aquí. Los telescopios modernos como el James Webb y la futura misión Europa del Espacio son capaces de detectar nuevos mundos y analizar sus características en detalle.
aportando más información sobre cómo nuestro universo es mucho más grande y complejo que podíamos haber imaginado. A medida que nos acercamos a estos planetas extrasolares misteriosos, también nos enfrentamos con nuevos desafíos en el campo de la astrobiología. ¿Qué hace diferente Kepler 22b del resto de nuestras vecinas estelares? ¿Qué hizo que algunos planetas sean más atractivos para la vida que otros? Estas preguntas son solo algunas de las muchas que siguen abiertas en esta fascinante búsqueda. En el siguiente bloque, aprenderemos cómo los científicos están trabajando en estos desafíos y cómo podrían responder a algunas de las preguntas más intrigantes sobre la vida en otros mundos. En estas agitadas fronteras entre nuestra Tierra y el universo desconocido, descubrimos mundos extraños que nos hacen volver a preguntarnos ¿qué es lo que constituye una vida? ¿Y qué significa la existencia en otros planetas? Explorando más allá de nuestra Vía Láctea, los astrónomos han encontrado planetas que nos arrebata la imaginación. Ahora te presentaremos algunos de estos mundos extraños y exóticos descubiertos alrededor de nuestras vecinas estelares. Los gigantes calientes. Se trata de planetas que orbitan tan cerca de sus estrellas madre que son calientes como la cera fundida. Estos gigantes, como HD 209.458 y WASP-2e, poseen temperaturas que van desde los 700 hasta los 3000 grados Celsius y con diámetros similares a Júpiter. Son una prueba de lo extraños que pueden ser los mundos extrasolares. 2. Los gigantes fríos. Aunque su nombre es similar al anterior, estas gigantes hablan de otros tipos de exoplanetas completamente diferentes. Estos se caracterizan por orbitar muy lejos de sus estrellas, lo que implica temperaturas frías y una atmósfera rica en metano. Los más famosos son los gigantes fríos HD 189.733b y 32b. Pues 3. Los mundos mínimos. Con un tamaño y masa similares a la Tierra, estas gemelos de nuestro mundo han sido descubiertos en numerosas estrellas cercanas, como Proxima Centauri b o Kepler 186. Aún sin confirmar su habitabilidad, estos mundos son una promesa de un futuro donde podamos encontrarnos con otros seres inteligentes. Los supertierras. Esta categoría de exoplanetas es cercana a la de los mundos mínimos, pero poseen características más extrañas. Estos mundos suelen tener temperaturas extremadamente variadas, y se cree que algunos de ellos pueden ser habitables, como Kepler 22b o Gliese 581 con 9 centavos. Aunque nuestros conocimientos sobre estos mundos extraños siguen creciendo y están aún llenos de misterios, cada nuevo descubrimiento nos ayuda a saber más sobre el universo que nos rodea y la posibilidad de encontrar vida extraterrestre. Los avances en la astronomía han permitido que los científicos identifiquen características físicas inusuales en algunos exoplanetas, como campos magnéticos, presencia de atmósfera y posibilidad de agua líquida. Todo esto es un gran avance hacia la comprensión de la vida extraterrestre y de cómo podríamos encontrarla en otros mundos. Sin embargo, la verdadera comprensión de cómo son los exoplanetas y cuál es su posibilidad de tener vida depende aún de futuras investigaciones y descubrimientos. Pero no se detengamos allí. La búsqueda de vida extraterrestre continúa, con astrónomos y científicos de todo el mundo unidos en su busca por respuestas sobre nuestro lugar en el universo y si somos solos o no. Ahora más que nunca, podemos estar seguros de que la astronomía nos revelará tantos misterios como sea posible. Porque aunque hay mucho por descubrir, también hay mucho por explorar en nuestra propia Tierra. Y mientras nosotros avanzamos en nuestra comprensión del universo, es imperativo que aprendamos a cuidar de nuestro hogar, la Tierra Tourfoal. En un viaje celeste por nuestra vecina estrella, Próxima Centauri, descubrimos un mundo exótico llamado Próxima b, un planeta rojo caliente con una masa similar a la de nuestro propio planeta Tierra, pero que orbita su estrella mucho más cerca, con consecuencias dramáticas para su temperatura y presión atmosférica. Para comprender mejor el clima y las condiciones en Próxima b,
es importante analizar la radiación ultravioleta que emite Próxima Centauri. Mientras que nuestra Tierra se protege del Sol gracias a su magnetosfera, Próxima B no posee este escudo, lo que permite que la radiación ultravioleta de su estrella penetrara fácilmente a través de su atmósfera. Esto puede haber implicaciones importantes para cualquier posible vida en el planeta. En otro punto del espacio, una enorme exoplaneta llamada Kepler 16b nos sorprendió al descubrirse que es un mundo de hielo colosal orbitando alrededor de una estrella binaria, formado por dos estrellas en órbita uno alrededor del otro. Está compuesto principalmente de hielo, de agua y metano, lo que podría significar que el planeta tiene un océano helado de miles de kilómetros de profundidad bajo su superficie fría y rígida. El sistema estelar de Kepler 16 es único en otra manera. Los dos componentes de la binaria son estrellas rojas, lo que es algo muy inusual en el universo. Esto significa que los científicos pueden estudiar cómo dos estrellas de esta clase evolucionan a través del tiempo y cómo ello afecta a sus planetas compañeros. Uno de los descubrimientos más impresionantes en la astronomía reciente es la detección de una serie de exoplanetas gigantes orbitando muy cerca de su estrella, conocidos colectivamente como los gigantes calientes ultracercanos. Estos mundos exóticos tienen temperaturas que superan los 2000 grados centígrados y presiones atmosféricas mucho mayores que las de nuestra Tierra. Sus atmósferas son compuestas principalmente por hidrógeno y helio, con una pequeña cantidad de oxígeno, metano e incluso nitrógeno. Los gigantes calientes ultracercanos también presentan un fenómeno fascinante conocido como la irradiación termal. La luz emitida por su estrella se absorbe en la atmósfera del planeta y es reemitida en todas direcciones, lo que crea una zona de calor en la superficie del planeta. Biolocus. Este efecto es similar al que observamos en Mercurio, el planeta más cercano al Sol en nuestro propio sistema solar. La irradiación termal también puede tener implicaciones importantes para cualquier posible vida en los gigantes calientes ultracercanos. La absorción de la luz en su atmósfera podría provocar la formación de moléculas complejas, como aminoácidos y ácidos nucleicos, que son los bloques básicos de la vida en nuestro propio planeta. Sin embargo, las temperaturas altas y presiones atmosféricas muy elevadas también podrían hacer que estas moléculas se descomponan rápidamente, lo que dificulta la creación y el mantenimiento de vida en estos mundos extraños. A medida que los telescopios espaciales y las técnicas de observación avanzan, estamos descubriendo más y más exoplanetas y sistemas estelares exóticos. Estos mundos ofrecen una oportunidad única para explorar cómo la vida puede evolucionar en condiciones completamente diferentes de las que existen en nuestra propia Tierra. La investigación continúa, y quizás pronto descubriremos más secretos del universo y la posibilidad de vida en estas nuevas y maravillosas regiones del cosmos. En nuestro viaje por los mundos extraños, alrededor de nuestras vecinas estelares, debemos enfocarnos en las maravillas que han sido descubiertas en el mundo de los gigantes y masivos. Estos planetas poseen características tan inusuales que han sorprendido a los científicos más optimistas. Por ejemplo, consideremos la exoplaneta HD 100.546b. Se trata de un planeta gigante, con una masa comparable a Júpiter y orbita en torno a una estrella similar al Sol, que está situada a unos 325 años luz de distancia. Sin embargo, lo que la hace única es su enorme cinturón de anillos, formado por polvo caliente y partículas rocosas. Estos anillos son tan brillantes que se pueden observar incluso con telescopios terrestres. Otra maravilla del universo son los planetas de gas caliente. Un ejemplo destacable es la exoplaneta WASP-18b, ubicada a 324 años luz de distancia. Con una temperatura de más de 2000 grados Celsius y una presión atmosférica igual a 10 millones de veces la terrestre, es un verdadero infernópolis en el espacio. Pero, ¿qué podemos aprender de estos planetas inusuales? Estudiar su naturaleza nos ayuda a comprender cómo se forman y evolucionan los planetas gigantes, ya que muchos de ellos presentan propiedades que no se encuentran en nuestro propio sistema solar. Asimismo,
Su estudio puede ser clave para descifrar los misterios del proceso de formación de planeta. Es importante señalar que la detección y caracterización de planetas gigantes es uno de los desafíos más grandes en astronomía. Por esta razón, muchos científicos siguen trabajando en este campo con entusiasmo, ya que cada descubrimiento contribuye al avance del conocimiento sobre nuestro universo. En este punto, es necesario mencionar que la búsqueda de planetas gigantes no siempre ha sido fácil. A menudo se han enfrentado a obstáculos y dificultades, como la luz de su estrella anfitriona o la falta de datos precisos sobre sus órbitas. Sin embargo, con el avance de las tecnologías y los métodos de observación, se han logrado importantes avances en este campo. Por ejemplo, un nuevo método de detección ha permitido la descubierta de planetas gigantes que orbitan muy cerca de su estrella anfitriona, lo que los hace extremadamente calientes y difíciles de detectar. Este método se conoce como tránsito directo y consiste en observar la ligera disminución de luz cuando el planeta cruza frente a su estrella anfitriona. Asimismo, se han desarrollado herramientas especializadas que permiten estudiar los gases presentes en las atmósferas de estos planetas gigantes. Esto nos ha permitido comprender cómo funcionan sus atmósferas y cómo evolucionan, así como cómo pueden estar relacionados con la posibilidad de vida. En resumen, los planetas gigantes y masivos son una gran fuente de misterio y conocimiento en astronomía. A través de su estudio, podemos aprender más sobre nuestro universo y nos ayudan a comprender cómo se forman e evolucionan planetas gigantes, así como cómo pueden estar relacionados con la posibilidad de vida. Asimismo, su estudio puede ser clave para descifrar los misterios del proceso de formación de planeta. En el siguiente bloque, continuaremos nuestro viaje por los mundos extraños alrededor de nuestras vecinas estelares, con un énfasis en los descubrimientos relacionados con planetas similares a la Tierra y sus sistemas estelares. Planetas extraños. En nuestra propia vecindad, estrellas que han dado a luz mundos inimaginables, descubiertos gracias al progreso en la búsqueda de exoplanetas. El descubrimiento del primer exoplaneta, rojo y caliente, fue un hito en nuestra comprensión del universo. A partir de entonces, las técnicas de observación han mejorado drásticamente, permitiendo detectar planetas más grandes y masivos que nunca antes se habían imaginado posibles. Entre ellos, hay algunos mundos que pueden tener temperaturas similares a la nuestra, lo que nos lleva a preguntarnos: ¿es posible que allí haya vida? La búsqueda de exoplanetas sigue siendo un campo en constante evolución. Nueva tecnología como el telescopio espacio James Webb y la futura observatorio terrestre ELT, European Extremely Large Telescope, nos permitirán avanzar aún más en nuestra exploración del universo. Uno de los descubrimientos más interesantes recientes ha sido el sistema habitable Kepler-62. Se trata de una estrella roja que orbita alrededor de la cual hay 5 planetas, 3 de ellos en la zona habitable, donde se cree que puede existir vida. Este descubrimiento nos lleva a preguntarnos: ¿cómo es posible que un planeta pueda orbitar alrededor de una estrella roja y tener condiciones habitables? La respuesta puede estar en la forma de nubes de gases que rodean al planeta y absorben los rayos UV, protegiendo así su superficie. Otro ejemplo es el planeta Gliese 581, un misterioso mundo rojo con un tamaño similar al nuestro, que también se encuentra en la zona habitable de su estrella anfitriona. Su atmósfera es compleja y sigue siendo objeto de investigación por parte de los científicos. En este viaje por el universo, hay mucho por descubrir y aún más por explorar. El futuro es prometedor y nos ofrece nuevas oportunidades para conocer lo que se encuentra más allá de nuestra frontera solar. Sin embargo, también hay un sentido de tensión en la búsqueda de exoplanetas. La pregunta siempre presente: ¿somos solos en el universo? La respuesta a esta pregunta puede estar más cercana de lo que pensamos. El descubrimiento de planetas extraños nos lleva a preguntarnos cuáles podrían ser las propiedades físicas necesarias para la existencia de vida.
Aprenderemos esto en el próximo segmento. En los últimos años, nuestros telescopios más potentes han permitido avances en la detección de planetas extrasolares que nunca antes habíamos sospechado posible. Ahora, los exoplanetas no son solo una curiosidad para los astrónomos, sino un tema de gran interés para todos nosotros. Pensad en el sistema estelar Kepler 62. Se encuentra a 1200 años luz de distancia y posee 5 planetas. El más cercano al tamaño de la Tierra se denomina Kepler 62e y orbita su estrella en una zona habitátil. Este descubrimiento nos hace preguntarnos, ¿qué habría encontrado allí si hubiéramos sido los primeros humanos en llegar? Otro sistema que ha generado mucho interés es el de Gliese 581, situado a tan solo 20 años luz. Aunque inicialmente se creía que era un planeta superterrestre, más tarde se determinó que tenía un radio comparable al de la Tierra y posiblemente una atmósfera rica en oxígeno. Pero es aquí donde la realidad se vuelve mucho más interesante. Gliese 581 parece ser un planeta frío, cubierto por hielos polares permanentes y con temperaturas medias que fluctúan entre los 20 y los 30 grados centígrados. Pero no es solo la vida que puede existir en estas exoplanetas. También podemos encontrar extraños fenómenos naturales que nos hacen pensar en un mundo desconocido. Por ejemplo, el planeta HD 189.733b, a 63 años luz de distancia, tiene una atmósfera rica en vapor de agua y metano. Pero lo más interesante es que cuando pasa frente a su estrella, se observan oscurecimientos repetidos cada 3 días, indicando la presencia de un gran ciclo atmosférico. Pero no podemos olvidarnos de los mundos más extraños de todos: los planetas calientes y gigantes gaseosos, conocidos como Hot Jupiters. Estos se formaron muy cerca de sus estrellas y son completamente inhabilitados para la vida. El más famoso es HD 209.458. que orbita su estrella en solo 4 días y presenta grandes tempestades que chorrean arena caliente a velocidades superiores a los 6.000 km/h. Pero no todos son tan terribles. El exoplaneta más cercano al tamaño de Júpiter es Kepler 186, que se encuentra en el sistema estelar Kepler 186, a unos 500 años luz. Se cree que tiene un clima similar al de la Tierra, y si existe vida, es posible que sea una especie de vida acuática que viva debajo del agua. Esos son algunos de los exoplanetas más interesantes descubiertos hasta ahora. Cada uno de ellos nos ha enseñado algo diferente sobre la naturaleza del universo y cómo podríamos encontrar vida extraterrestre. Pero hay mucho trabajo por hacer todavía, ya que solo el 1% de los planetas extrasolares conocidos han sido caracterizados con suficiente detalle para determinar sus propiedades físicas y químicas. Y es aquí donde entran en juego nuevas generaciones de telescopios más potentes, como el James Webb Space Telescope y el TESS Transiting Exoplanet Survey Satellite. Estos instrumentos nos permitirán detectar mucho más planetas extrasolares que antes y determinar sus propiedades con mayor precisión. Así, podremos descubrir mundos extraños y aprender más sobre la naturaleza del universo que nunca antes nos había imaginado posible. Ahora bien, estamos solos en el universo. Solo el tiempo lo dirá. En la lucha por descifrar los misterios del universo, nuestra tecnología ha avanzado a un paso atrevido. Ahora, con telescopios y técnicas sofisticadas como el espectrógrafo de alta resolución y el tránsito de las estrellas, descubrimos planetas extrasolares. Exoplanetas que nos han abierto puertas a la imaginación más allá de lo que podíamos soñar. Aquí, presento los últimos descubrimientos en este mundo extraño de planetas alrededor de nuestras vecinas estelares. Los científicos han detectado mundos gigantes y masivos que nos hacen reconsiderar las leyes de la astronomía conocidas. Por ejemplo, el exoplaneta HD 100.546b, una enorme esfera roja de gas que orbita alrededor de una estrella aún más masiva y caliente que nuestra propia Sol. Esta enorme criatura
6 veces más grande que Júpiter. Ha desafiado nuestras ideas sobre la forma en que los planetas gigantes pueden desarrollarse alrededor de estrellas con características diferentes a las de nuestro sistema solar. Pero no solo son los mundos gigantes y masivos lo que nos fascinan. Los exoplanetas rocosos también han tenido un lugar en los anhelos científicos del mundo entero. En este grupo encontramos a Kepler 22b, un planeta con características semejantes a la Tierra y que se encuentra en la zona habitable de su estrella, Kepler 22. Este misterioso planeta se ha convertido en el objetivo principal de los científicos en busca de nuevas formas de vida extraterrestre. Si existe vida en Kepler 22b, ¿cuál sería su forma y cómo nos impactaría la descubierta? Además, las nuevas observaciones de los exoplanetas han permitido a los científicos determinar propiedades físicas que pueden ser indicativas de la posibilidad de vida. Estos incluyen el grado de irradiación, la presencia de campos magnéticos fuertes y la existencia de atmósferas que contengan oxígeno, nitrógeno y vapor de agua. La investigación continúa, pero cada descubrimiento adicional nos lleva un paso más cerca de la respuesta a una pregunta tan antigua como el universo mismo. Estamos solos en este infinito espacio. Hasta la próxima vez, exploradores del cosmos. Vaya con la aventura. En un universo vasto y misterioso, que abarca infinitas estrellas y planetas, nuestra exploración ha emprendido una nueva era, buscando respuestas sobre los mundos extraños que orbitan a las estrellas más cercanas a nosotros. Al descubrir exoplanetas, hemos abierto la puerta al conocimiento de una realidad mucho más grande y compleja que podíamos haber imaginado. Los planetas extrasolares no son solo una curiosidad científica, sino una invitación a pensar en cómo la vida puede surgir en lugares donde antes se pensaba imposible. Entre los descubrimientos más sorprendentes se encuentran los gigantes y masivos, mundos cuyas características físicas son muy diferentes a las de nuestro propio planeta. Algunos de ellos son tan grandes que podrían albergar sistemas complejos de satélites y anillos, similares a los de Saturno o Júpiter en el sistema solar. Además, los avances recientes en la detección y caracterización de exoplanetas nos han permitido observar propiedades interesantes que pueden ser indicativas de la posibilidad de vida. Por ejemplo, algunos planetas han sido detectados con atmósferas ricas en oxígeno y nitrógeno, gases esenciales para la vida como la nuestra. Aún hay mucho que aprender sobre estos mundos extraños que orbitan a las estrellas cercanas a nosotros. Pero cada descubrimiento nos acerca un paso más cerca de responder a las preguntas sobre la naturaleza del universo y la existencia de vida en otros lugares. En este viaje por el cosmos, no podemos olvidar que somos parte de una comunidad de científicos e investigadores que buscan compartir su conocimiento y su pasión por la exploración. Y esperamos que cada uno de ustedes también se sienta motivado a aprender más, a preguntarse más y a seguir explorando el universo que nos rodea. Porque el universo no es una mera teoría o fórmula matemática, es una realidad que se abre ante nosotros cada día, llena de misterios y posibilidades inimaginables. Y aún tenemos mucho que descubrir. Así que júntenos en este viaje por el cosmos, con la esperanza de encontrar respuestas y nuevos misterios a cada paso que hagamos. El universo es nuestro hogar, y todo aquello que se nos descubre es una parte más de nosotros mismos. Mientras nos alejamos hacia la frontera del conocimiento, tenemos que recordarnos que somos el producto de miles de años de evolución en un universo infinitamente complejo y hermoso. Y es nuestra tarea, ahora, aprender más sobre este cosmos que nos rodea y nos inspira. Así, juntos, continuaremos explorando el infinito para compartirlo con todos los demás, en un legado que se extiende desde las estrellas más lejanas hasta la vida en nuestro propio planeta. Gracias por acompañarnos en este viaje por el cosmos sin límites.